El propósito de la Iglesia es glorificar a Dios, hacerlo todo para su gloria. Y eso implica en el presente y por la eternidad. La Iglesia ha sido formada y creada para la gloria de Dios. Y dentro de la congregación glorificamos a Dios con el uso de nuestros dones. Y ahí es donde encaja esta enseñanza. El uso de los dones es la forma en la que Dios está siendo glorificado y la Iglesia está siendo bendecida, edificada por el uso de los dones. Los dones son clasificados según la enseñanza bíblica en milagrosos temporales y ministeriales permanentes. ¿Qué quiere decir? Pues que algunos dones son milagrosos, aunque el concepto de los dones espirituales todos son milagrosos. Todo es un milagro delante de Dios o para nosotros porque es la obra del Espíritu Santo, no es una capacidad humana. Entonces tenemos dones milagrosos temporales que durante un tiempo de la Iglesia, en el comienzo, en la era de los apóstoles y durante el tiempo en el que el canon estaba abierto, es decir, el canon se estaba completando, la revelación de Dios se estaba completando, esos dones estaban en vigor. Y después están también los dones ministeriales permanentes. ¿Qué quiere decir? Que eran dones que también estaban en el comienzo de la Iglesia y que perduran en el tiempo porque son dones dados para siempre, para la Iglesia, para cumplir su ministerio. Y dentro de los dones milagrosos temporales están dos clasificaciones también. Los dones de revelación y los dones de confirmación. Los dones de revelación y los dones de confirmación. Y lo que hoy vamos a enseñar está dentro de los dones de confirmación. Ya hemos visto los dones de revelación, el apostolado, la profecía, el discernimiento de espíritu, la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el don de idiomas y el don de traducción de idiomas. Eso es lo que ya hemos estudiado hasta hoy. Hoy vamos a entrar en la categoría de los dones de confirmación. Son milagrosos temporales y tenían el propósito de ser una confirmación. Era la utilidad de esos dones. Ahí hay dos tipos de dones dentro de los dones de confirmación, el don de sanidades y el don de milagros. Esos son dones de confirmación, dones milagrosos temporales. Por eso esta tarde vamos a observar, estudiar juntos el don de confirmación que tiene que ver con las sanidades. 1 Corintios capítulo 12. Te invito a abrir tu Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 12. Aparece ese don citado solamente en este capítulo. Aparece 3 veces en el versículo 9. 1 Corintios 12, versículo 9. A otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el único Espíritu. También lo encontramos en el versículo 28. Y en la Iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad. Y en el versículo 30, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? Y hay muchas preguntas acerca de todos esos dones y la misma pregunta acerca de cada don. ¿Acaso tienen todos el don de sanidad o el don de lengua o el don de apóstoles o son todos maestros? ¿La respuesta cuál es? No. No todos tienen el mismo don. En principio, lo primero que tenemos que decir acerca de las sanidades es la palabra del original. La palabra original. La palabra griega usada aquí es la palabra iamatón. Iamatón. Es una palabra que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y, como hemos dicho, aparece aquí en este capítulo. No vuelve a aparecer más en el resto de la escritura del Nuevo Testamento. Esta palabra en griego es un sustantivo. ¿Qué quiere decir? Significa que es el efecto de la acción de sanar. Es el efecto de la acción de sanar. Cuando alguien sana, lo que está produciendo son sanidades. Ahora, hay algo que debemos destacar y es que la palabra original está en plural. ¿Y por qué debemos destacarlo? Bueno, lo debemos destacar porque es importante tener en cuenta que ya que está en plural, esto indica que no es una sanidad concreta para una enfermedad concreta. Me explico, el don de sanidades se dio por el Espíritu Santo a algunos creyentes y era un don de sanidades para todas las enfermedades, no para una enfermedad concreta. No había un especialista para una enfermedad. Ni Dios había dado una capacidad para una enfermedad concreta, sino todas las enfermedades eran susceptibles de ser sanadas por el don de sanidades.
Así que esta es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, está en plural, indicando que era un don que abarcaba a todas las enfermedades del ser humano. En segundo lugar, vamos a hablar de la definición. Vamos a definir la palabra. Aunque ya hemos visto qué palabra en griego se utiliza por la obra del Espíritu Santo que movió a Pablo a escribirlo, ¿qué significa el don de sanidades? El don de sanidades se puede definir de esta manera. Es la facultad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que hemos leído en el versículo 9, que fue dado el don de sanidades, ¿por qué? Por el único Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo es la única forma que esta capacidad, este don de sanidades es recibido. Es una facultad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes. Lo hemos visto en el versículo 30. ¿Qué dice en el versículo 30? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? La respuesta ¿cuál es? No. Así que solo puede ser recibido por el Espíritu Santo, pero no todos los creyentes lo tienen. Y el propósito es curar toda enfermedad de manera instantánea, en forma que no puede ser negado ni dejar lugar a duda de su eficacia y con resultados completos. Eso sería una definición de este don de sanidades, que vamos a completarlo con el resto de detalles que vamos a estudiar. Hemos visto la palabra original, la definición de este don. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de este don de sanidad. ¿En quién vemos ejercer el don de sanidad de manera destacada en primer lugar? Primero, vamos a poner el ojo en la obra de Cristo al sanar. Mira lo que dice ahí en Mateo 8. Vamos a Mateo 8. Y de manera principal lo vemos en su ministerio. En el ministerio de Cristo es donde debemos observar el mayor testimonio del don de sanidades dado por Dios a un hombre. Escucha, Cristo sanó no tomando el atributo divino, no tomando su propio atributo divino, sino por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, Cristo hizo milagros de sanidades. No estoy diciendo que todos los milagros que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu. Hubo algunos milagros que los hizo en el poder divino, en su naturaleza divina. Manifestó ser Dios por medio de usar sus atributos divinos para demostrar que Él es Dios. Pero las señales que Cristo utilizó para sanar fueron señales que estaban realizadas por Cristo en el poder del Espíritu. Mira lo que dice ahí Mateo 8, versículo 16. Dice el versículo 14, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Esta es la mayor exponente, el mayor testimonio del don de sanidades y lo vemos en el testimonio en el ministerio de Cristo. Después también lo vemos en la capacidad que Jesús dio a los apóstoles. Mira ahí Mateo capítulo 10, ahí un poco más adelante, Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, esto es Jesús, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. ¿Y para qué? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el versículo 8 continúa diciendo un mandato de Cristo Jesús a los 12 discípulos que Él mandó. Versículo 8, sanad enfermos, resucitad muertos. Bueno, sanad enfermos y resucitar muertos tiene relación, porque la enfermedad mayor es la que te lleva a la muerte. Y si ellos recibieron el don de sanidad, con ello implicaba que también recibieron el don de resucitar a muertos. Y también vemos el ejemplo por medio del poder del Espíritu Santo, aquí sí en Hechos de los Apóstoles. Mira en Hechos capítulo 3, versículo 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llamaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él,
le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Ahí tenemos el testimonio de la obra del Espíritu Santo capacitando a los apóstoles para realizar milagros. Un milagro instantáneo, eficaz y completo en este hombre que era cojo. Ahí en Hechos capítulo 14, observa también este ejemplo de capacidad que el Espíritu Santo dio a los apóstoles. Y aquí en este caso fue a Pablo. Ahí en Hechos 14, versículo 8 dice, Hechos 14, 8, y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Entendemos que lo que sucedió en Hechos 3 era un cojo que había andado y terminó siendo cojo por alguna razón. Pero este nunca había andado, nació con este problema. Desde su nacimiento este hombre estaba imposibilitado para andar. Versículo 9. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Vemos entonces aquí a Pablo también capacitado por el Espíritu Santo para realizar milagros de sanidades. Pero Jesús no solamente mandó a los 12 apóstoles, recuerda que Jesús también mandó en su ministerio a 70, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 10, versículo 1, después de esto, el Señor designó a otros 70. ¿Tienes tu Biblia ahí a mano? Pone eso. Los manuscritos más antiguos, es decir, las copias del texto bíblico que tienen una fecha más antigua, es decir, más cercanas a los originales, esos manuscritos más antiguos no decían 70, decían 72. Por eso decimos que Jesús envió a 72 porque confiamos en esos manuscritos más antiguos que están más cercanos al original. Esos manuscritos más antiguos cercanos al original decían que Jesús mandó a 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que os envío como obrero en medio del lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalia, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, si había un hijo de paz, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cristo le dio capacidad a estos enviados para predicar el Evangelio antes de que Cristo pasara por allí a predicar el Evangelio y los capacitó para sanar enfermos, para anunciar el reino de Dios. Y por último, de ejemplos de don de sanidad, algunos creyentes en el comienzo de la iglesia tuvieron ese don de sanidad en su ministerio de predicación. Mira Hechos capítulo 8. Encontramos en Hechos capítulo 8 a un tal Felipe. Se nos cuenta cómo Felipe predicó el Evangelio y dice ahí en el versículo 4, Hechos 8, 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Esto era, los creyentes judíos habían sido esparcidos porque en el capítulo 7, ¿qué pasó? Alguien murió, Esteban murió. Y por causa de la muerte de Esteban hubo una gran persecución sobre los creyentes. Así que fueron esparcidos y iban esparcidos callados, ¿verdad? Para no morir, ¿no? ¿Iban esparcidos callados para no morir como Esteban? No, dice ahí el versículo que habían sido esparcidos, iban predicando la palabra. No tuvieron temor de morir como Esteban. Fueron esparcidos, pero iban predicando la palabra. Versículo 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Observa eso con atención. Todos estaban atentos a su palabra
ya que su palabra venía acompañada ¿de qué? De señales que él hacía, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, estos salían de ellos, gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Así que vemos el ejemplo de Cristo, de los apóstoles, de los enviados por Cristo, de los apóstoles en el comienzo de la iglesia y de algunos creyentes como Felipe con el don de sanidades. Y también hemos leído en 1 Corintios 12, versículo 30, ¿tienen todos el don de sanidades? Eso significa que no todos tienen, pero que algunos creyentes que no vemos su nombre en la Escritura habían recibido este don de sanidad. Así que hemos visto la palabra original, la definición y algunos ejemplos. Ahora vamos a ver la utilidad. ¿Por qué este don de sanidad fue dado? ¿Cuál era el propósito por el cual el don de sanidades estaba ejerciéndose? ¿Es que Dios quería quitar la enfermedad del mundo? ¿Es que la iglesia es llamada a quitar la enfermedad del mundo? ¿Cuál era la utilidad de este ministerio? Y en primer lugar, igual que en el ejemplo que hemos empezado por Cristo, también vamos a empezar por Cristo. Porque en su ministerio el don de sanidades tenía el propósito, la utilidad de manifestar la confirmación de ¿qué? De que Él era el Mesías prometido, de que Él era el Mesías prometido. ¿Qué utilidad tenía las sanidades que Cristo hacía? Manifestar las señales y la confirmación de quién era Él. Y vamos a ver algunos versículos. En primer lugar, vayamos a Juan capítulo 10. Juan 10, versículo 37, empezamos. Aquí Jesús estaba hablando con los judíos porque no creían en Él. Y le pedían los judíos más señales, le pedían más confirmaciones, testimonios más fidedignos de que tú eres el Cristo. Y entonces Jesús les expone a las evidencias que Él estaba dando acerca de quién era Él. Y dice el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ahora, versículo 38, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto es, que el Padre y yo somos uno. Y que Él me ha enviado, siendo uno con el Padre, me ha enviado a hacer obras. Ahora, ¿qué obras se refiere Cristo aquí? Las obras que aquí Cristo se refiere están en plural. Estas son las obras que manifiestan que Él es el Mesías. No se refiere a la obra de la muerte, la cruz y la resurrección. Se refiere a su predicación certificada y respaldada y confirmada por medio de sus milagros, de sus dones milagrosos de sanidad. Mira, otro texto donde se nos confirma. Mateo 8. Aunque lo hemos leído hace un momento, pero observar, nos hemos quedado en Mateo 8, versículo 16, pero no hemos leído el 17. Dice ahí, Mateo 8, 16, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto de sus obras. Pero ¿qué dice el 17? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, él mismo, y ahí Isaías se estaba refiriendo al profeta prometido, al Mesías prometido, al siervo prometido. Y entonces, para que se cumpliera la profecía de Isaías que apuntaba al Mesías, Jesús hizo sanidades, hizo milagros. ¿Con qué propósito? Versículo 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestra flaqueza y llevó nuestras enfermedades. Ahí el significado de que Él llevó nuestras enfermedades significa que Él sanó nuestras enfermedades, se hizo cargo de nuestras enfermedades. Y el don de sanidad de Cristo tuvo la utilidad de ¿qué? De manifestar el cumplimiento de la profecía de Isaías, que Jesús era el Mesías prometido. Mateo 11, versículo del 1 al 6. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, ¿y este Juan quién es? Juan el Bautizador. Juan escuchó en la cárcel las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro?
¿Recordáis cuando estábamos predicando y estábamos estudiando de cómo Juan el Bautizador defendió el señorío de Cristo? Pero después en su vida, sufriendo en la cárcel, dijo, oye, ¿será este o no será? Porque él está haciendo señales, pero yo estoy aquí en la cárcel. ¿Será este el que traerá la libertad a los cautivos como yo? Juan no instruye a sus discípulos. Juan le pide a los discípulos que vayan a hacer la pregunta que él no puede hacer porque está en la cárcel. Así que Juan, estando en la cárcel, manda a sus discípulos y dice el versículo 3, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, le dijo, id y contad a Juan. Así que Jesús, ¿a quién responde? ¿A los discípulos o a Juan? Responde a los discípulos para que lleven esa respuesta a Juan, que es el que tiene la duda. Sus discípulos posiblemente también. Si el maestro tiene dudas, sus discípulos también van a tener dudas. Juan es como tú y como yo. Tenemos tan claras ciertas cosas, pero no siempre. Tenemos las cosas tan claras, pero dependiendo de cómo estamos en una situación, a veces se nos olvida. A veces nos viene la duda. ¿Y qué tenemos que hacer? Venir de nuevo a la palabra y confirmar nuestra alma. Alma, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios y recordar su palabra, ¿verdad? Y Juan es como tú y como yo. Así que nos consuela, nos anima a decir que Él no es un superhombre, Él es igual que nosotros. Y cuando tenemos dudas, en lugar de venirnos abajo y decir, es que yo no soy como Juan, no, yo soy como Juan. Y necesito la palabra de Dios y ser confirmado en mis dudas por su palabra. Y tener dudas no es malo. Lo malo es que la palabra de Dios no aclare nunca tus dudas. Eso significa que entonces nuestro corazón no está siendo instruido por la palabra. Tenemos siempre dudas de la palabra de Dios, entonces podría indicar que no somos creyentes. Pero si tenemos dudas y la palabra de Dios está trayendo argumentos y confirmando de nuevo las certezas que Dios ha dado, eso es confirmación de que el Espíritu está obrando en nosotros. ¿Y quién le responde? Id y contad a Juan lo que oís y veis. ¿Y qué es lo que ellos han visto y han oído? Versículo 5, míralo ahí. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, incluso. O sea que no solamente las enfermedades, sino incluso los que ya murieron son resucitados. ¿Eso qué son? Las manifestaciones de los dones de sanidad, el don de sanidades que Cristo estaba ejerciendo y que hacía. ¿Que esos dones de sanidad qué propósito tenía? Responder a la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Bueno, soy yo el que ha de venir. ¿Por qué? Porque estáis viendo las señales. Así que los dones de sanidad no tienen el propósito de quitar la enfermedad. Los dones de sanidad tienen el propósito de señalar, de confirmar. En este caso, confirmar que Jesús hombre es Cristo el Mesías, que el Hijo, siendo Dios, que se hizo hombre, Él es el Mesías prometido. Y sus don de sanidades manifiestan y confirman este hecho. Un par de versículos más. Lucas capítulo 4, versículo 18. Hay ciertas cosas que a lo mejor nos cuesta trabajo memorizarlas, ¿no? Y entonces está bien el hecho de, oye, pues si hay un hueco en tu Biblia donde a veces hay espacios en blanco, al final de un libro, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento queda una hoja, al principio, al final. Pues si hay verdades bíblicas que pueden estar ordenadas y tú puedes poner los milagros son señales de confirmación y pones ahí los versículos. Ya con eso tienes oportunidad para que en cualquier momento necesitas volver a esos textos que están en tu Biblia. Lucas capítulo 4 versículo 18. Jesús entró en la sinagoga y ese día se leía el libro de Isaías, es lo que tocaba, porque en la sinagoga se leía la escritura sistemáticamente. Y ese día tocaba leer y le invitaron a Jesús a que leyera. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Eso es lo que hacían. Leían la escritura y esperaban que el maestro que la leía lo explicara, diera alguna enseñanza. Y Jesús
Ese día que tocaba esa lectura, él providencialmente estuvo allí para leerlo y para decir, esta escritura se ha cumplido hoy. Es decir, Él es el Mesías. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Esa es la señal del Mesías. Y Él era el Mesías y Él estaba cumpliendo lo que Isaías decía, que los ciegos tienen vista. Es decir, que esto implica el don de sanidad. El don de sanidad era un don con la utilidad de confirmar a Jesús como el Mesías. Y un último texto importante, Hechos 2. Un texto muy importante, Hechos 2. Después de que Cristo ascendió, la iglesia predicó acerca de Cristo y su don de sanidad. Dice capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Le estaba diciendo a los judíos que Jesús el Nazareno, el que nació en Belén pero procedía de Nazaret, él, el que ha sido confirmado por Dios a través de ¿qué? A través de muchos milagros, muchas señales, a través de prodigios, a través de milagros, de sanidades. Y ahí en el versículo 22, cuando dice confirmado, esa palabra es acreditado, tenía las credenciales. Es decir, ¿qué es una credencial? Yo cuando trabajaba en Noti y tenía que entrar en una oficina de telefónica, llevaba una tarjeta y tenía mi foto y tenía mi nombre, mi DNI y decía que yo era de Otis. Así que esa era mi credencial y decía quién era para poder entrar. Esto es lo que Dios estaba haciendo con Jesús, dando la credencial públicamente de que él era el Mesías prometido y lo hacía por medio de los milagros, de los dones milagrosos, de las sanidades, con obras de poder, con milagros. ¿Qué utilidad entonces tenía el don de milagro en la vida de Cristo? Confirmar que Él es el Hijo de Dios, hecho hombre, el Mesías prometido, el que iba a rescatar a los pecadores de sus pecados, iba a perdonarlos por la muerte en la cruz y la resurrección, y para anunciar el Evangelio confirmado por estas señales. Ahora, esas señales no solamente eran de confirmación en Cristo, sino en todos los que lo ejercieron. Todo el que ejerció el don de sanidad no tenía el propósito de sanar a la persona. Escucha, el propósito final no era sanar las enfermedades de una congregación o de una ciudad o de un hospital, ¿verdad? No era el propósito vaciar los hospitales, sino que también aquellos que ejercieron, aparte de Cristo, era confirmación de que habían sido enviados por Cristo. Y ya lo hemos leído en Mateo 10, versículo 1, 8 y 14, Mateo 10, versículo 1, 8 y 14, que los que Cristo envió eran identificados como enviados. ¿Por qué? Porque hacían señales de sanidad. Ellos hacían las mismas señales que su maestro. Ellos eran enviados de Cristo y confirmaban ser enviados de Cristo por medio de sus milagros, de sus sanidades. No hacían sanidades para exaltarse a ellos ni para enriquecerse a ellos. Hacían sanidades para confirmar que ellos son enviados por Cristo. Confirmar su ministerio. Mira Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículos 17 al 20. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán de nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Lo de beber algo mortífero no está en Hechos de los Apóstoles ni en ningún sitio en el Nuevo Testamento, pero el resto de toda esta lista vemos el testimonio cumplido en los apóstoles, en Cristo, en el comienzo de la iglesia. Pero ¿qué propósito tenía el que estos milagros se realizaran? ¿Qué dice ahí el texto? Son señales que acompañarán a los que creen. Escucha, no son señales que acompañan a todos los creyentes en todas las épocas. No son los creyentes de todas las épocas los que van a demostrar que son creyentes porque cumplen estos milagros, sino que son los primeros creyentes, los que comenzarán la iglesia, la primera cosecha de salvación. Jesús mandó a los 11 a predicar y les dijo, y a los que escuchen vuestra predicación y crean,
estas señales se van a ver en ellos. Y ellos vieron estas señales de una verdadera conversión, pero no necesariamente se reproducen todos los creyentes en todas las épocas. Eso es lo que el texto está apuntando, a una señal momentánea, temporal, en la predicación de los apóstoles. Así que el don de sanidad era una señal que confirmaba a los enviados de Dios por los cuales la palabra estaba siendo revelada. Mira Romanos 15. No solamente que eran enviados por Cristo, sino que su predicación, la predicación que estaban proclamando, se confirmaba ser fiel a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, porque venía acompañado de señales. Hemos dicho Romanos 15, ¿verdad? Romanos 15, versículo 18. Dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Así que lo que Pablo está dando a los creyentes de Roma en esta carta, unas credenciales propias. Y Pablo les está recordando a los creyentes que él ha predicado el Evangelio y lo ha hecho certificando esa predicación ¿con qué? Dios estaba acompañando a esa predicación señales y prodigios, esto es, sanidades por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 12 dice el versículo 11, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debería haber sido encomiado por vosotros, esto es, valorado, amado, confirmado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Es decir, estos corintios elevaron a supuestos apóstoles como verdaderos apóstoles y estaban menospreciando a Pablo como a verdadero apóstol. Y entonces dice Pablo, versículo 12, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Aquí milagros, señales y prodigios están incluidos el don de sanidades. ¿Y esas señales de sanidades qué eran? ¿Qué propósito tenían? Se operaron en él ¿para qué? Para confirmar que eran señales de un apóstol, un verdadero apóstol de Cristo. Así que él estaba predicando el Evangelio y las señales milagrosas apuntaban y confirmaban que era un verdadero apóstol enviado por Cristo. Y un texto final para ver la utilidad. Hebreos capítulo 2. No te puedes perder este versículo que muestra la utilidad de los dones de sanidades que eran para confirmación y por tanto cuando ya no era necesaria la confirmación, ya no era necesario el don. Mira que dice Hebreos 2, versículos 3 y 4. Bueno, leamos desde el 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, ¿y qué dice? Testificando Dios, juntamente con ellos, con los que creyeron, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Aquí el texto lo que está diciendo es que Cristo predicó la salvación tan grande que en él hay. Los que estuvieron con Cristo predicaron ese mismo evangelio acerca de la salvación tan grande en Cristo. Y Dios mismo estaba testificando por medio de ellos, estaba dando señales por medio de ellos, juntamente con estos dones milagrosos, con los dones del Espíritu Santo. Así que es clarísimo que la Biblia enseña que esos dones milagrosos de sanidades tienen el propósito de manifestar, testificar, ser señales que confirman la veracidad del Evangelio predicado, que Cristo es el Mesías Salvador. Estos dones milagrosos no están presentes bajo la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de ¿quién? Dice el versículo 4 que acabamos de leer, Hebreos 2:4, que termina diciendo ahí al final, según su propia voluntad.
Y ahí lo que está diciendo es que Dios está testificando por medio de dones milagrosos en el poder del Espíritu Santo según la voluntad del Padre. Así que Dios Padre es quien usa esos dones para su propio propósito. Y no son los hombres los que deben engañar o usar estos supuestos dones para sus propios propósitos. Entonces, ¿hay limitaciones en el don de milagro? Hay limitaciones, había limitaciones, no en cuanto a la enfermedad, pero sí había limitaciones. Veamos ahí las limitaciones. Observa lo que dice Filipenses 2:27. Filipenses 2:27. ¿Qué dice ahí? Hablando de Epafrodito, según el versículo 25. Dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Ahí Epafrodito estaba enfermo, a punto de morir, y no murió, sino que fue sanado. ¿Pero por quién? No fue por Pablo, no fue por nadie. Nadie usó el don de sanidades con Epafrodito, sino que Dios en su providencia trajo sanidad a Epafrodito porque Dios quiso así. Pero no fue Pablo por medio de una oración en la cárcel, ni por como los engañadores hoy hacen, que utilizan la radio para engañar y decir, pon un vaso de agua encima de la radio. Y voy a orar y el Espíritu Santo va a hacer que esa agua te sane. Y esos engañadores entonces hacen que personas que están desesperadas o que no tienen criterio bíblico y que no saben lo que es la voluntad de Dios, toman ese agua que ponen encima de la radio pensando que quien ha hablado por la radio ha hecho que ese agua, por el supuesto poder del Espíritu Santo, que no es así, se convierta en un agua sanadora y de repente lo sane. Y esa persona crea que está sana, incluso dejan de tomar su medicamento, incluso muchos mueren porque han dejado de tomar medicamentos. Pero Epafrodito fue sanado por la obra de Dios sin que Pablo ni ningún otro actuara. Hubo limitaciones también con Timoteo. Mira Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo le recomienda a Timoteo, le hace una sugerencia y le dice ¿qué? Dice ahí en el versículo 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino. ¿Por qué? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Oye, pero Pablo no tiene don de sanidad. ¿No podría haber sanado a Timoteo? Es más, Timoteo no podría tener él mismo el don de sanidad y sanarse a sí mismo. ¿No podría haber otro compañero al lado? No. Pablo, sometido a la voluntad de Dios, está dando recomendaciones lógicas de un uso adecuado para Timoteo para evitar sus enfermedades. Porque en aquella época sabéis que el agua no era tratada como hoy día, así que el agua podía tener gérmenes y la forma de limpiar el agua era mezclarlo con un poco de vino. El alcohol que el vino tiene mata los gérmenes y hace que el agua sea más saludable para los que tienen el estómago más delicado. Así que Pablo no le está diciendo, bebe un poco de agua con vino porque voy a orar que el Espíritu Santo te sane por medio de esa bebida, no, sino porque hay elementos biológicos en tu cuerpo que afectan, así que hay un medio natural que Dios ha dado, que es el vino, para que podamos mezclarlo y hacer ese remedio natural y que tú puedas tratar tu enfermedad adecuadamente. No hubo don milagroso, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, de nuevo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto, pero Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Hay que ver qué cosa tiene Pablo, ¿eh? Y es más, Pablo le dice a Timoteo, versículo 9, ¿qué le dice? ¿Qué le dice, versículo 9? Procura venir a verme pronto. Versículo 10, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Y otros se han ido y vuelve a decirle en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Y Pablo estaba solo, quería que Timoteo viniera y pudiera estar con él antes de morir. Pero dice el versículo 20 que Trófimo, Pablo lo dejó en Mileto, ¿por qué? Porque estaba ¿qué? Enfermo. ¿No podía Pablo haberlo sanado? Pues no era para el cumplimiento del propósito. ¿Cuál era el cumplimiento del propósito de la sanidad? Ser una señal de confirmación. Y en este caso no iba a hacerlo. No iba a hacerlo, iba a ser para el interés de Pablo o de Timoteo o de Trófimo.
Así que Dios desea y su plan es que ninguno estemos enfermos, no, sino que el don de sanidades sea una señal, pero tenía sus limitaciones cuando no se cumplía esta señal. Y el cese. ¿Por qué ya no está ese don en vigor? Dado que el propósito de los dones de sanidad son señales de confirmación de que la palabra revelada por Dios a través de hombres enviados es una palabra verdadera, estos dones dejan de ser necesarios para esa señal, para ese propósito. Así que cuando ya no son necesarios para ese propósito, Dios ha cesado de dar esas capacidades sobrenaturales cuando se cerró el canon. ¿Cómo es que se confirmaba que la palabra que predicaban los apóstoles era verdadera? Por medio de señales y milagros. Ahora, cuando se cerró el canon, cuando ya los apóstoles dejaron de escribir la palabra revelada, ¿qué forma tenemos de saber que un ministro es enviado por Dios fielmente? Porque está cumpliendo la palabra de Dios. Se ve en su vida, en su testimonio, las características de un verdadero ministro de Cristo, que lo hemos estudiado en 1 de Timoteo, en las cartas pastorales. ¿Cómo sabemos que alguien está predicando la palabra de Dios fielmente y no contradice la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos ya su palabra revelada, completa, que podemos cotejar, que podemos examinar y podemos ver si en realidad es la palabra predicada porque coincide con la palabra revelada. Pero ya no es necesario el don de sanidades, no porque no haya enfermedades y no porque Dios no tenga poder. Escucha, quien defiende que está todavía en vigor los dones espirituales, utiliza un argumento que no es válido. Y ese argumento es que eso implicaría, o estamos diciendo los que creemos y decimos bíblicamente que estos dones ya han cesado, ellos dicen que nosotros lo decimos porque Dios ya no tiene poder, porque su poder ha cesado, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no ha cesado en su poder de ningún modo. Pero esas señales milagrosas ya no tienen propósito. Y terminamos la semana que viene con los últimos 3 puntos porque se nos alarga el tiempo. Y tenemos que orar, tenemos que dedicar tiempo a la oración. Que el Señor use su palabra en nuestros corazones para traer confirmación, traer certezas en nuestros corazones. Y esas certezas nos lleven a confiar en Él y a desconfiar y a no seguir a nadie que pueda de alguna manera persuadirnos o seducirnos con alguna oferta de, mira, si haces esto, te quitaré tus dolores, te quitaré tus dolores. Y la forma que Dios ha querido que enfrentemos la enfermedad es por medio de la oración. Dios tiene poder para sanar conforme a su voluntad. Y si Dios quiere sanar, gloria a Dios. Y si Dios no sana, gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por haber confirmado las promesas que tú diste en el Antiguo Testamento acerca de Cristo por medio de sus dones milagrosos, por medio de certificar que tu palabra es confiable, es verdad. Gracias por haber confirmado la predicación de los apóstoles de Cristo, Señor, por medio de estos milagros. Y gracias porque tú tienes un propósito para cada cosa. Y cuando tu propósito se cumple, ya no tiene sentido y no es necesario que siga ejerciéndose ese ministerio, ese don. Así que sabemos, Padre, que tú has dado un don para traer confirmación a nuestros corazones de que tu palabra es verdad. Pero, Señor, sabemos que ahora ese don de sanidad no está vigente porque tú deseas que dependamos de tu voluntad y nos sometamos a tus propósitos cuando tú traes enfermedad a nuestra vida o a la vida de algún familiar o algún ser querido. Señor, te damos gracias también porque la mayor enfermedad, la mayor consecuencia del pecado es la muerte, la separación de ti. Y tú lo has hecho, has puesto solución a ese problema por medio de la obra de Cristo. Gracias porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz. Señor, y nuestras vidas están unidas a Cristo y nadie, ni nada, ni la muerte, ni la enfermedad nos podrá separar de Él. Así que si estamos enfermos, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, a estar gozosos, Señor, a esperar en tu voluntad y depender de tu gracia cada día. Y cuando hay dolores, Señor, y cuando hay sufrimiento, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos consueles, nos levantes y nos fortalezca con tu palabra, tus promesas, tu verdad, que tú estás con nosotros y que tú estás usando cada cosa para tu gloria y nuestro bien. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.